creo que uno de los problemas de la derecha española fue que está configurada sobre una especie de síntesis liberal conservadora que hizo Cánovas a finales del siglo XIX y no sobre la verdadera derecha española que era el carlismo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me gusta matizar, ¿no? Que creo que esa tradición, que era una tradición pues, que desconfiaba mucho del Estado, que tenía principios como los fueros, ¿no? Que era muy descentralizadora a nivel político, o sea, no quería una España homogénea, como que nos liberara, sino una España rica, variada, con múltiples realidades culturales, lingüísticas, etcétera, y que estaban unidas de una forma simbólica por una corona. Pero digamos que realmente llevaba el día a día de la política, pero la derecha no se inspiró en eso. Bueno, yo lo que entiendo es el tradicionalismo. El carlismo es un movimiento, yo los distingo. El carlismo es el movimiento político, digamos, la línea de acción, pues, se expresó en partidos políticos, en revueltas y en movimientos organizados, y el tradicionalismo es el pensamiento político que subyace detrás, que puede ser carlista o no. De hecho, hay tradicionalistas como Balmes que no son carlistas. O sea, que no se meten, digamos, en la acción política, sino que se dedican a... Y yo no me meto en la acción política. Yo simplemente digo que sería buena idea, o habría sido mejor idea, que la derecha española bebiera más de esas fuentes, obviamente actualizándola, ¿no? Obviamente actualizándola. El carlismo, por ejemplo, defendía la esclavitud y esclavitud a día de hoy no, en esclavitud en Cuba, por ejemplo. Y a día de hoy eso no se puede defender, por ejemplo, o por la igualdad de los hombres y las mujeres. No se puede obviar. Es decir, entonces, pero eso sí, algunos de los elementos de la derecha tradicional sí que podrían haber pervivido. Por ejemplo, vemos que los nacionalismos hispanos beben todos del carlismo, tanto el vasco como el catalán, y en parte el gallego. ¿No? Beben de ahí, salen de ese pensamiento tradicionalista. Lo que pasa es que después se mezclaron con otras ideas y derivaron ya en ideas estatistas, ¿no? Pero la derecha, ¿por qué no bebió de ahí? La derecha, en cambio, bebe del liberalismo jacobino. Es una cosa que nunca entendí. Pero el jacobinismo, por ejemplo, fue siempre el enemigo como idea, pues del orden tradicional y de las derechas tradicionales, ¿no? El jacobinismo es muy igualitario, de ahí vienen muchas ideas. El jacobinismo es uniformizador, que era una lengua, un idioma, toda la misma ley para todas partes, todos los derechos iguales, claro, y no sé por qué bebe de ahí. Esos conceptos de libres y iguales, por ejemplo, que se puede discutir, obviamente, pero que la derecha sea la que defienda eso de libres e iguales, no por las palabras en sí, no, sino por lo que subyace detrás, esa especie de jacobinismo, no lo acabo de entender. Eso es una idea, puede ser defendida y que puede ser interesante, pero no sé por qué la derecha tiene que admitir esas cosas, ¿no? Como principios de fundamento, no en la concepción, sino la idea de todo es igual, toda la misma ley, todo es el mismo idioma, toda la misma ley. ¿Qué pasa si hay leyes en competencia en el mismo país? ¿Qué pasa si hay fueros? ¿No? Rabat decía que el fuero fue uno de los grandes inventos de la teoría política hispana mundial, fueron las mayores aportaciones mundiales. Porque ¿qué tiene de malo esa idea? Porque los países, las zonas que tienen fueros, como Navarra o el País, prosperan y viven más o menos bien, ¿no? Guardando sus entidades y sus cosas, y no pasa nada con los demás, simplemente intercambian con los demás y llegan a acuerdos y ya está. Pero qué manía todo de uniformizar, ¿no? De igualar todo. Eso es el ideario. Y veo que buena parte de la derecha moderna bebe de esas ideas y no acabo de entender su lógica, ¿no? Y también después se transforma en una derecha bastante estatista. El Estado tiene que tener presencia en todas partes y cosas así, pero entonces a mí me asombra porque, ¿cómo decirlo? Yo conozco relativamente bien el pensamiento de derecha español y mundial, y eso normalmente es ajeno al pensamiento de derecha. Ahora ya está hecho, ¿qué vamos a hacer? Pero claro, los imaginarios es esto. Y hasta el punto que se identifica como ser como más español, más jacobino, puede ser más de derecha, no tiene por qué ser así. Y ser, por ejemplo, defensor de derechos territoriales o de autonomías o de más capacidad para las autonomías, pues se vende como una izquierda. Eso de izquierda no tiene nada, eso es derecha, siempre fue la derecha, sí. Y eso viene del tradicionalismo, pero esa tradición se abandonó por completo. De hecho, los padres teóricos de la teoría tradicionalista ni siquiera se conocen, ni siquiera son citados en los referentes, digamos, de la derecha hispana. Las derechas conscientes de serlo tienden a ser descentralizadoras, pero no solo aquí, casi toda Europa. La gente se asombra de que Salvini, por ejemplo, la ultraderecha, ¿no?
Salvini es de la Liga Norte. Salvini en su momento fue secesionista del norte, o defendía una especie de derecho de secesión del norte. Y es la ultraderecha. Pero es que en Francia, tengo un amigo bretón que me dice, no, ¿y qué votan los bretones? Así que vamos a votar golista. Votamos a la derecha, que vamos a votar. Es la izquierda la que es jacobina, es la izquierda la que se opuso al Estatuto de Córcega en su momento, etc. Es decir, no, y pasa en casi todas partes. Menos aquí. El referéndum de Escocia, ¿no? Lo promueve un gobierno conservador y no se inmuta. Dice, de dar la posibilidad de secesionar una parte del Reino Unido, lo convocan las derechas y no se inmutan. Es decir, que les parece lo más normal. Obviamente defienden la unión y tal, pero no se inmutan ante la posibilidad de discutir ese punto. Son las izquierdas que son mucho más jacobinas en ese punto. Pero claro, en España es una especie de anomalía. Más que nada, yo no estoy refiriendo, es que la derecha hispana no busca inspiración ahí. No. El programa del tradicionalismo es un programa del siglo XIX. Digo que a día de hoy muchas cosas no valen, que no valen incluso para nosotros, que somos así. No valen, o sea, no se puede aceptar la esclavitud por mucho que en el siglo XIX aceptamos. Además hay que distinguir entre fondo y forma, y que el pensamiento evoluciona con el tiempo, lo cual no implica romper con los principios de base, sino adaptarla a los tiempos que van viniendo. Claro, pero ¿dónde busca la inspiración? El problema es que no busca la inspiración en su propia tradición, sino que lo busca la tradición en la izquierda española del siglo XIX, que eran los liberales, ¿no? Y de ahí nos va, claro. Y de hecho, claro, y al perder inspiración, no es capaz de generar un pensamiento propio. Para discutir, ¿no? Más que nada, yo no estoy proponiendo nada, repito que yo no ando en política ni ando en esto. Digo, ¿por qué no se busca inspiración ahí? ¿No? ¿Por qué no recupera sus raíces ahí? ¿No? Porque tiene que buscarla siempre en la socialdemocracia. Si se fija la derecha hispana actual, es casi una especie de socialdemocracia más moderada. A ver, es que el PP no es ni siquiera conservador en temas sociales. Hoy había un partido de centroizquierda bastante progre. Digamos que gestiona mejor la socialdemocracia que los socialistas. Eso es lo que pasa. Y con respecto a Vox, tiene sus cosas buenas en tanto que ha abierto debates culturales, pero tiene la pega de que es bastante centralista y jacobino. Y eso no lo acabo de entender tampoco. En los convergentes no hay nadie que sea conservador por ahí. El PNV es progre. Que es que encima se suma ese problema a día de hoy. Progres son todos, es decir, en casi todos los aspectos. Pero progres también es la propia idea que tienen ellos de la nación, ¿no? Que es una nación diseñada también de forma casi jacobina internamente. Quizá el País Vasco es distinto porque aún tienen sus foros y sus provincias con foros y con diputaciones forales, y eso aún les limita bastante el poder central. Pero en Cataluña supongo que quieren hacer una especie también de Estado, hombre, no centralizado, tienen sus veguerías y tienen sus cosas, ¿no? Pero la idea es de un Estado a imitación de los demás Estados. Repito, yo no quiero volver al pasado, porque además es imposible volver al pasado. Ya estamos programados para ser de este siglo. Y las ideas que tenemos, algunas de ellas fueron avances, yo no tengo duda. Pero ¿por qué no inspirarse? No digo copiar, inspirarse en ideas del pasado, ¿no? Por lo menos leer lo que decían los antiguos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy reciente. Joaquín de Encinas, La tradición española y la revolución, que es un muy buen libro, ¿no? O ¿cómo se llama? El Tratado de Derecho Político de Gil y Robles, por ejemplo, que es un volumen bueno, porque hay muy buenas aportaciones de teoría política, no en otros ámbitos a lo mejor, pero en teoría política sí, ¿no? Esta idea de ver el Estado como algo que hay que frenar, digamos, ¿no? Que hay que eliminar. Eliminar no, que hay que frenar, que hay que limitar. Y sobre todo el propio concepto de Estado. Prefieren otro tipo de órdenes políticos menos abstractos, ¿no? Estamos siempre copiando a ver cuál es la última moda que hacen la izquierda y moderarla, ¿no? Pero no eres capaz de generarte un discurso propio sobre esas ideas. Además, muchas de las ideas serían muy populares y serían muy aceptadas. No acabo de entender yo ahora pues este abandono completo de esos pensamientos. Mi idea era que los libertarios hispanos deben buscar su inspiración también en su derecha vieja. Y la derecha vieja no es la franquista, ni mucho menos. La derecha vieja es la que tenían en el siglo XIX los tradicionalistas.
Porque la derecha hispana cambia por completo como en su configuración con Cánovas. Cánovas fusiona los liberales moderados, coge elementos del moderantismo, ¿no? Coge algunos elementos, por ejemplo, proteccionistas de la economía y lo mezcla con elementos jacobinos de los liberales clásicos. Y creo que cogió de lo peor de cada sitio. Pero claro, eso configuró un pensamiento que llega hasta el día de hoy, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de la derecha, por ejemplo, la derecha que me inspira en la acción española, por ejemplo, en otros aspectos, es una derecha bastante moderna. Es la derecha que nos llega hasta ahora. Es una derecha inspirada por el fascismo, es una derecha inspirada en otro tipo de principios, y el fascismo es una ideología modernista, no es una ideología tradicionalista, es una ideología bastante moderna. Y cogió lo peor también de por ahí. Entonces, cogió el jacobinismo, cogió este tipo de ideas de que el Estado debe intervenir en la economía, etcétera, y siguen perviviendo hoy. Entonces, yo creo que la inspiración, repito, hay que buscarla, no copiándola, obviamente, pero ver quién decía aquella gente de antes y que se puede aprovechar para hoy. Porque esa es la verdadera raíz de las derechas hispanas. Obviamente, con elementos que hay que adaptar a los tiempos, ¿no? No es copiarla tal cual, pero sí que ver qué nos puede inspirar a aquella gente. En vez de buscar elementos en las doctrinas también antiguas de la Revolución Francesa, de estilo semejante, jacobino, ¿no? Y sí, por desgracia, la derecha española es jacobina. Por eso siempre recomiendo la lectura de autores como Quentin Ledin, que es un verdadero tradicionalista, ¿no? En Libertad e Igualdad, por ejemplo, son libros que hoy día no se conocen, pero es un autor americano, por cierto, era el amigo de Rothbard, un autor americano, otro austriaco, que defendía también una especie de modelo de este estilo, ¿no? Adaptado más bien adaptado al tiempo. Fue también represaliado por los nazis, pero que era muy tradicionalista y buscaba mucho de este tipo de ideas, de sintetizar del pasado ideas buenas para el día de hoy, para aportar luz, digamos, a estos movimientos